Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica y bienvenidos de vuelta a la contracrónica, porque llevo unos cuantos días que no he podido hacer ni contracrónica ni contrahistoria. No por gusto, sino porque he tenido que estar fuera de Madrid. Tenía unos cuantos viajes a distintas ciudades, dos de ellas han quedado reflejadas en vídeo. Hemos estado, Alberto Garín y yo, presentando la Contrarrevolución Francesa en dos extremos de España. Primero estuvimos en Salamanca y luego nos fuimos a Logroño. No pasamos por Madrid, sino que fuimos de una ciudad a la otra y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Tanto en Salamanca como en Logroño, pues me llevé la cámara y pude grabar vídeo de nuestro viaje, de nuestra experiencia, de la firma. Salieron muchos contraescuchas que fueron a las dos presentaciones, que por cierto fueron un éxito en ambos casos, en la librería Santos Ochoa, primero la de Salamanca y luego la de Logroño. La de Logroño era algo más grande, eso sí, estaban llenas de contraescuchas para nuestro y de serranos para nuestra presentación. Nos ha gustado mucho, firmamos un montón de ejemplares y además pudimos pasar, pues eso, 3 días de aquí para allá que han sido un poquito cansados y que a mí no me han permitido hacer la contracrónica. Bien, esta semana ya parece ser que las cosas vuelven a su cauce, vuelven a su cauce porque la siguiente ciudad la tenemos en julio, a principios de julio, que vamos a presentar el día 5 de julio exactamente en Málaga. Y a partir de ahí ya cortamos porque el verano entra y no por voluntad nuestra, es que durante el verano nos hacen presentaciones de libros ni se organizan firmas. Y no porque no nos guste a nosotros, sino porque los lectores dejan de, no sé si de leer, pero al menos sí de comprar libros. Eso nos ha dicho la editorial y hasta las propias librerías. Las ventas de libros que han en picado durante el verano, así que retomaremos la gira de contra la Revolución Francesa ya para el mes de septiembre, que nos faltan unas cuantas ciudades por España. Bien, vamos ahora con la contrarréplica. Yo os comentaba aquí la semana pasada, hace unos días, que volvería para este domingo y aquí estoy de vuelta. Ya de nuevo en el estudio en Madrid y me puedo poner pues con lo que toca hoy, que son las notas de voz de los contraescuchas que me han ido dejando en un periodo bastante largo de tiempo sobre temas de fondo, que son los temas que tratamos en la contrarréplica dominical. Tengo varias, a ver si me salen 4 o 5, puedo darles paso. Mi intención, ya sabéis, es dedicar tiempo a cada una de ellas para que merezca la pena, os merezca la pena enviar la nota. Si queréis hacerlo, os doy el número de la contra, es el 690-827909. Ya sabéis, 34 adelante para que me llegue bien. Y respecto a la duración y tratándose de la contrarréplica, es decir, de reflexiones, pues os podéis tomar 2, 3, incluso 4 minutos si la reflexión la tenéis bien hilada. Y muy importante, que no se escuche ruido de fondo. Bien, porque no queremos escucharos bien a vosotros, con una voz lo más nítida posible. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos esta contrarréplica del domingo con Juan, que nos hace una reflexión sobre la representación electoral. Quería hacer una disquisición sobre la representación electoral o aplicable a cualquier otro ámbito. Es bien sabido, por centrarlo en los ámbitos, por ejemplo, políticos más habituales, municipal, autonómico y nacional, que hay unos espacios a representar, a cubrir en la representación. Entonces, los sistemas electorales son artificios matemáticos, desde Ramón Llull hasta el DONT, para completar esos asientos, llamémoslos. Lo que subyace es no vamos a repartir estos, los que no votan, los que votan en blanco, los que están en el sistema, tal. Y por centrarlo por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hay 350 sitios. A completar con un electorado de 24 millones, por redondear. Entonces, bueno, aquello siempre se completa. Voten los que voten. Imagínate que votaran la mitad, 12 millones. Pues en vez de estar solo llenos 175, los otros 175, los sistemas de los artificios matemáticos, instrumentos matemáticos de asignación, lo que hacen es decir, bueno, pues mira, como nos sobran 20,
venga, 6 para ti, 3 para ti, 1 para el PNV, 2 para no sé qué, ¿no? Y eso no es lo que quieres con tu abstención. De todos es bien sabido que votas cuando no tienes nada mejor que hacer. Entonces, eso no hay quien lo desmonte, porque lógicamente los que están ahí dentro no quieren que aquello vayan perdiendo porque sería realimentación positiva. Es decir, si no hicieran méritos, irían menguando hasta que el sistema creara cauces alternativos, ¿no?, de asociación. Y quedarían, y que lo que quedaría como una especie de representación monárquica. Digamos, bueno, pues sí, hay 20 diputados que, bueno, ellos se lo comen, no nos cuestan caros y representan y quedan muy bien. ¿Cómo se puede salir de esto? Claro, eso no hay que lo desmonte. Si estuviera, sería muy estable si llegáramos a ese punto. Hay una alternativa, que no entiendo que sea la definitiva, la mejor, pero para iniciar eso, que se llama escaños en blanco. Es una gente que se compromete a su representación no ir ni a recogerla. De modo, ni por supuesto, claro que eso involucra pues despacho, el lifón, la secretaria, los papeles, la fotocopia, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada. Entonces hay una manera de intentar romper el sistema, porque dentro los que se quedaran tendrían que hacer méritos para que la gente, sería de interés para que la gente les votara, si no, el desinterés acabaría eliminándolos. Darwin. Bueno, un saludo y felicidades por tu trabajazo. Pues sí, Juan, lo has clavado. Los sistemas de representación no representan a todos los habitantes de un país, los de representación electoral, sino a los que participan en las elecciones. De lo contrario, y ciñéndonos a España, pues nos encontraríamos con que un tercio o en torno a un tercio de los escaños del Congreso de los Diputados estarían siempre vacíos. Lo digo en torno a un tercio porque la participación varía de unas elecciones a otras, pero en España suele rondar más o menos la abstención, vamos a ponerlo así, entre el 30 al 35%, dependiendo de las elecciones. En algunas es mayor, en otras menor, pero en elecciones generales estoy hablando, esa abstención suele rondar más o menos el 30%. Luego participa el 70% del censo electoral. En el censo electoral no está todo el mundo, faltan los menores de edad, que son todos los que tienen menos de 18 años. Que hoy en un país ya envejecido como es el nuestro, pues son pocos, pero en países llenos de jóvenes el censo electoral crece mucho de una elección a otra, porque hay un montón de niños y de adolescentes que de una elección a otra pasan ya, los adolescentes, a ser mayores de edad y pueden votar. Nuestro censo electoral crece a muy poca velocidad, porque muere poca gente, pero también entra poca gente dentro del censo. Pero de cualquier manera, el sistema de representación, en nuestro caso, en nuestro sistema electoral, que es la famosa Ley D'Hondt, solo tiene en cuenta, esto todos, solo tiene en cuenta a los que participan. Bueno, hasta el punto que solo participa el 70%, que no está mal, o el 68%, que no está mal. Claro, en el caso de que representase no a los habitantes, sino a todo el censo, pues ya digo, en torno a eso, un tercio de los escaños del Congreso de los Diputados estarían siempre vacíos. Bueno, el Senado sería incluso más, porque ahí la abstención es más alta. En algunas elecciones, como las europeas, donde la participación es baja, sobre lo normal, habitual en España, en las municipales o en las generales, ahí ronda el 40-50%, dependiendo, eso sí, de las elecciones, ya que si coinciden con las generales puede ser algo mayor, o si coincide con unas regionales o municipales, pero ronda eso, el 40-50%, pero esto supondría que la mitad de los escaños asignados a España en el Parlamento Europeo, que son 61 en total de las últimas elecciones, luego unos 30 escaños más o menos se quedarían también vacíos. Precisamente por eso los sistemas electorales exclusivamente tienen en cuenta la participación, no la abstención. No conozco, sinceramente, si lo hay, por favor, sacadme de esta duda, porque yo no conozco ningún sistema electoral que estime la abstención para calcular la asignación de escaños. Lo que sí conozco es algunos países donde es obligatorio el voto. En algunos esta obligación se vigila mucho más y en otros menos, es decir, que es obligatorio, pero al final, aunque te abstengas, tampoco pasa nada, o tienes una multa mínima que ni siquiera, de céntimos de euro estoy hablando, que ni siquiera vienen a cobrarte la casa. Vamos, que eso ya depende de cada país, pero para evitar esto, precisamente lo que hacen es que todo el censo electoral está obligado a votar.
No es el caso de España, aquí el voto es voluntario, es un derecho que tienes, pero puedes ejercer ese derecho si quieres, y si no quieres, pues no lo ejerces. Ahora bien, en la mayor parte de los países del mundo el voto es voluntario, la mayor parte de democracias, bien, pero yo no conozco ninguna en la que se incluya la abstención. Esto es así porque, y tiene razón de ser, en los abstencionistas hay un poco de todo, entre ellos me incluyo. Es decir, de hecho decir abstencionista ya es decir mucho, ya es ser muy ambicioso en el término. Para algunos esto del abstencionismo, de la abstención es una postura consciente. Y mientras para otros pues es simplemente que no les interesa la política, y por supuesto si no les interesa la política tampoco les interesan las elecciones, solo faltaba. Es decir, que los abstencionistas no son un grupo de interés o con intereses comunes. Voy más lejos. Te diría que si preguntásemos a todos los que se abstuvieron en las elecciones generales del año pasado, bueno, en las europeas de este mismo año, que ha sido la mitad, pues casi cada uno de estos abstencionistas nos daría una razón distinta por la que no fue a votar. Unos dirán que estaban de viaje y no pudieron. Que querían, pero no les hubiera importado, pero estaban fuera y no pudieron ir, y tampoco tenían demasiado interés y por lo tanto no votaron por correo porque eso es un lío. Otros que estaban justo ese día en la cama con fiebre, o les dolía un pie y tampoco les apetecía pues salir de casa y tampoco pudieron. Otros que estaban haciendo otra cosa ese día directamente, que les importaba más o les interesaba más y les fue imposible. Se acercaron, fueron a la playa, justo a la sierra, hicieron una barbacoa con la familia y claro, cuando volvieron a la ciudad, pues ya se encontraron con que los colegios electorales estaban cerrados. Cada uno nos contará una historia. Es decir, otros te dirán que porque no hay ningún partido que les convenza. Que sí, yo votaría, pero claro, es que no me interesa porque ninguno de los partidos me gusta. Otros porque sí, ahí tienen ganas, les interesa, pero no les gusta el sistema electoral. Quieren listas abiertas, qué sé yo, eso de votar así a una lista cerrada, pues no. Yo he oído todo tipo de explicaciones que me han dado a lo largo de mi vida por las que en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, la gente no ha votado. Otros también los hay que reniegan directamente de la democracia. Y esta es su manera de expresar lo que les parece de un sistema político horroroso, que es eso de preguntar a la gente, y entonces, pues bueno, pues que no quieren, y por lo tanto, como no creen en eso, pues no quieren participar en eso. Bien, así podríamos seguir hasta mañana, Juan. No existe nada parecido al partido abstencionista. Esto que nos comentas de escaños en blanco, que es una suerte de formación, esto hay que ponerle muchas comillas porque no es una formación ninguna, ni un partido político, ni nada de eso, que se presenta a las elecciones de manera recurrente desde hace unos años. Todos los candidatos de escaños en blanco, Juan ya nos los ha presentado, prometen no tomar posesión del escaño una vez hayan sido elegidos. Pero que yo sepa, nunca han conseguido un escaño, así que no sabemos si cumplirían con su palabra. Entiendo que es gente muy convencida, persuadidísima interiormente de esto y de su misión, y que sí lo haría, pero en fin, ya sabes que la vida y las personas te dan muchas sorpresas, más aún cuando hay un jugoso sueldo y muy poco trabajo entre medias. Es decir, que una vez tienen ya agarrado el escaño, lo mismo, bueno, es que está bien pagado, es que tampoco hay que trabajar tanto, es que esto es, mira, lo que gano yo en mi trabajo y lo que podría ganar siendo diputado o eurodiputado, no digamos, durante 5 años. Así que el día que suceda ya veremos si eso de los escaños en blanco es real o no es real. Yo entiendo que sí, que si alguna vez sacasen un escaño, pues no, más tratarían de hacerlo ver. Te preguntarás por ese 30% de abstencionistas que hay de promedio en España. ¿Por qué no votan ese 30% a escaños en blanco? O al menos una parte considerable de ese 30%. Pues yo creo que es porque el abstencionista consciente es un porcentaje mínimo. De verdad te lo digo. La mayor parte de los que se abstienen están muy poco interesados en política. Estoy convencido de que casi ninguno de ellos conoce la existencia de escaños en blanco. Te lo digo sinceramente, de verdad, haz la prueba. Sal a la calle o pregunta a tu familia o alguien que no conozcas mucho, porque si te conoce ya sabrá que estás con esto de los escaños en blanco. A los que están acostumbrados a leer temas políticos o están muy interesados en política, que leen prensa, diario, que conocen las interioridades de los asuntos políticos, no digamos ya a quienes militan en un partido político o son activistas del mismo, esto de que
haya gente que ignora por completo la política, es decir, que no les importa absolutamente nada, les puede parecer sorprendente. Creo que cualquiera, entiendo que al otro lado hay gente que le interesa esto, seguro que alguna vez os ha llamado la atención, qué sé yo, os habéis echado un amigo o una novia que no tiene el más mínimo interés por la política y de hecho la aburre, y que si lo ve en la tele cambia de canal, y que no, si hay en una cena o cuando sea una conversación política o no habla o directamente se levanta y se va o trata de cambiar de tema. Esto es muy habitual. A mí personalmente la política me interesa. Bueno, de hecho soy analista político, vamos, hablo mucho de política continuamente aquí en la Contracrónica, pero entiendo que haya gente que no tenga interés alguno por la política. Bien, esa es la gente que suele abstenerse. Ese es, digamos, el núcleo duro del abstencionismo. Sucede que en situaciones muy especiales, cuando hay una crisis así muy muy grande, crisis política o una crisis económica sobre todo, es posible que esa gente que de natural no está interesada en política, esos que cambian de conversación o que se levantan y se van, pues se activen de manera temporal. Pero luego vuelven a lo suyo, de que a veces tengamos en ciertas elecciones un pico de participación, que lo normal es que sea el 68% en promedio, qué sé yo, y en esas elecciones se va al 82%. Y dices, bueno, aquí ha pasado algo, aquí hay una preocupación seria por esto. Esto no es necesariamente malo, a ver si me entendéis. Para mucha gente la política es algo aburrido y solo se preocupa por ello cuando, no lo sé, le va muy mal económicamente, está desempleada o tiene problemas serios y, bueno, pues señala a los políticos como causantes de sus males o, bueno, si ve que hay un problema de erosión de libertades que, bueno, pues que es insoportable y bien, algo muy serio. Y a partir de ahí también, de nuevo, se activa políticamente para participar en la vida política, aunque solo sea votando, y para sacar al tipo pues que está tratando de adueñarse del país. Hablo por España y por todos los países del mundo. Y en ese caso se produce este repunte en la participación. Bien, luego vuelven a lo suyo, es decir, a seguir ignorando la política. Bien, esto, a ver, eso no es la norma, es la excepción cuando les pasa esto. Así que yo deseo, de verdad te lo digo, si estás en esto, Juan de Escaños en Blanco, os deseo muchísima suerte, pero dudo que alguna vez consigan o consigáis dejar un escaño en blanco. Porque si el abstencionista se moviliza, y esto lo vemos cuando de pronto pasa a participar, cuando es un 70, pues pasa a ser un 80 y pico %. Lo que vemos es que lo que hacen es que votan a alguien o contra alguien. En el segundo caso también prefiere votar por alguien, aunque sea solo para fastidiar al otro. Es decir, que eso del escaño en blanco, creo yo, que no termina de entenderlo la mayor parte de la gente. Vamos ahora con Emilio, que nos habla de la inutilidad de debatir con un castrista. Este tema ya ha pasado por aquí por la contrarréplica, porque hace ya un montón de años tuve la ocasión, el privilegio, podría decir, de debatir con no fue ningún privilegio, os lo aseguro, de debatir con un castrista, y eso quedó grabado y anda circulando por YouTube, aquel debate. Esto no me acuerdo cuándo fue, 2016 podría ser, o 2015, no me acuerdo, no, 2015 no, creo que fue 2016, y alguna vez me habéis traído este debate que tuve con esta persona, con este caballero, con este castrista, y me llamáis o me dejáis la nota todos sorprendidos por lo mismo. Bien, vamos a ver qué nos cuenta Emilio. Hola Fernando, hola a todos los contraescuchas. He estado escuchando esta mañana una contrarréplica hace un par de semanas que hablaba sobre la democracia, y bueno, que creo que tú argumentabas muy bien a los contraescuchas que tenían dudas, en fin, algunas un poco increíbles, de la democracia o de la ausencia de la democracia. Pero al final un contraescuchas ha hablado sobre una charla que diste, un debate que tuviste con un castrista hace unos años. Bueno, exactamente lo que opinaba, pues no comparto la opinión de que hay que dejarlos y para este tipo de cosas, porque bueno, ese contraescucha era claramente una persona de derechas y yo soy una persona de izquierdas, votante de izquierdas. Pero eso no me impide decir que lo de Cuba es una dictadura y que estoy al 100% de acuerdo con todo lo que tú cuentas. Y además me parece obsceno, porque el tipo que tienes al lado, el castrista Javier Sánchez, tú estás hablando, tú lo escuchas, no digo yo que con atención, porque en fin, el rollo ya te lo sabes, tú lo escuchas, pero cuando le toca a él hablar, cuando te toca a ti hablar y expones lo que expones, que es 100% así, exactamente como tú lo dices, él se ríe, le hace gracia, y luego continúa con sus
fantasía sobre la educación, que está muy bien, y sobre la sanidad y esas historias, y la auténtica democracia, que los que estamos equivocados somos los demás, no ellos. Bueno, no me voy a enrollar. Yo estuve unos años viviendo en Qatar y allí hay un hospital cubano, pagado por el gobierno de Qatar, que no tiene problemas para pagar las cosas, con sueldos de médicos de Qatar, que son sueldos altísimos, ¿vale? Y esos sueldos iban al gobierno cubano, que luego el gobierno cubano distribuía entre los médicos y enfermeras. Es decir, ellos no recibían el 100% de lo que Qatar pagaba. Recibían lo que el gobierno cubano les quería dar, que era para lo que ellos suelen cobrar mucho dinero. Y con ese dinero, pues muchos iban comprando muebles, electrodomésticos, y los enviaban a Cuba porque allí no había manera de comprarlos, ¿vale? Los que podían desertaban, han desertado delante de mí, desertaron delante de mí. Gente que yo conocía, en vez de coger el vuelo a La Habana, pues cogían el vuelo a Miami. Hasta en Miami y se quedaban en Miami. Y luego conocí a un dermatólogo que me produjo una tristeza muy grande. Es un hombre mayor que me pidió que lo acompañase a la ciudad a comprar unos neumáticos para su coche, que en Cuba, por supuesto, no los podía conseguir, ¿vale? Y que tenían que ser los de diámetro más pequeño, que aún así tenía que ponerle unos adaptadores en Cuba para que le sirviesen para su coche. Y me dio mucha pena. Un hombre ya muy mayor. Yo le pregunté cómo era posible que eso pasara, que todo eso pasara en Cuba, cuando me contaba cosas. Cuando me contaba en privado, claro, porque allí no se atrevían en el hospital ni a hablar, porque hay confidentes, como tú bien sabes. Están por ahí mezclados los castristas, en fin. En privado, cuando pudo hablar conmigo en privado, me dijo una frase que no se me olvidará nunca, que es que no les importamos nada. No les importamos nada. Así que yo creo que con eso se puede resumir lo de Cuba y la dictadura castrista. En fin, espero no haberme enrollado mucho. Si no lo publicas, por lo menos escúchalo tú. Un saludo de un votante de izquierdas y hasta la próxima. No te preocupes, Emilio, yo publico todo lo que me entra a través del WhatsApp de La Contra, siempre que tenga que ver con temas relativos a La Contra, evidentemente. Si me mandáis un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con los temas que yo abordo aquí, pues no sé, no lo desestimo. Pero vamos, todos los que me enviáis, o prácticamente todos, tienen que ver con estos temas, ya sean notas para la contrarréplica, o otras veces libros, o películas, o cosas de historia. Bueno, algunas cosas no las publico, pero no por nada, sino porque son mensajes excesivamente largos. Esto algunas veces, si conozco a contraescuchas en persona y me pregunta, se lo digo. A mí me han llegado a dejar mensajes de media hora, que se le tuvo que quedar fosilizado el dedo encima de la pantalla del teléfono, a no ser que haya algún modo para que eso se quede bloqueado. Media hora de mensaje, o casi media hora, que era imposible escucharlo todo y no digamos ya pasarlo. Pero vamos, que es no común, pero relativamente habitual que me dejen notas de voz superiores a los 12, 13, 14 minutos. Bien, en ese caso respondo diciendo, es muy, 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 muy largo. Esto es imposible escuchar. Bien, o en otras ocasiones lo que pasa es que no se escuchan bien, vamos, que se oye mucho ruido y apenas se distingue la voz del contraescucha, y lo mismo, les recuerdo, oye, que no hay manera, por más ganas que le pongo, no hay manera de saber exactamente lo que dices. Pero vamos, todos los demás llega su momento y pasan. Una cosa importante aquí, cuando me enviáis una nota de voz, no la borréis hasta que no veáis el doble tic, que yo ya la he visto. Si yo ya la he visto, ya está descargada, pero hasta que yo no la vea, significa que no la he visto y por lo tanto no la he podido descargar. Y una vez ya está descargada, le he asignado su carpeta, luego, porque hay gente, ahora que he estado por ahí por España presentando, me han venido algunos preguntándomelo. ¿Qué pasa cuando te mandé una nota de voz hace 2 meses y no sé si la has escuchado? ¿Tiene doble tic? Pues espera que miro. No, pues significa que todavía no me la he descargado. Me llegan cientos de notas de voz todas las semanas y es imposible escucharlas todas. A veces hay semanas especialmente cargadas que sería un trabajo en sí mismo escuchar estas notas de voz. Bien, pues esta que me has dejado me parece muy interesante. Y la dejé, a pesar de que me la enviaste hace ya unos cuantos meses para la contrarréplica, ya sabes, el de los domingos, el día de los temas de fondo, y este que nos traes es un tema de fondo. Respecto a lo que comentas de aquel debate que tuve con ese castrista, esto fue en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue a instancias de unos estudiantes de esa universidad que me enviaron un correo electrónico que si quería hacer esto, y yo les dije que sí, que sin problemas, así que me fui para allá. Tuve que irme hasta... creo que fue Getafe, si mal no recuerdo. Hoy ya, si te digo la verdad, Emilio, no sé si lo volvería a hacer. Fue como hablar con una pared, lo más parecido. El tipo era un fanático y además un maleducado. Percibí su hostilidad desde el mismo momento en el que me lo presentaron. Tal cual. Estábamos, ya ves tú, que he debatido, llevo toda la vida profesional debatiendo con gente que no piensa como yo y siempre ha habido cordialidad, más allá del debate.
Pues nada, este hombre me miró con muy mala cara, me dio la mano con reticencia, como si se la estuviese dando al mismísimo diablo. El tema es que nos sentamos, era en un aula de la universidad, y bueno, nos fueron proponiendo los temas y debatimos. Yo lo escuchaba atentamente, en fin, no digo nada que no se pueda ver en este vídeo. Mientras él hablaba, pues yo lo escuchaba, y cuando me tocaba a mí hablar, o se reía, o bufaba, o directamente me cortaba. Luego, yo trataba de conducir el debate para que hablásemos de lo mismo, pero era imposible, pues yo le decía una cosa y en lugar de darme una réplica a eso, él se desconectaba del tema y hablaba, soltaba un chorro de datos que no venían a cuento porque no estábamos hablando de eso en ese momento. Vamos, tampoco me sorprendió, sinceramente os lo digo, nada que no supiese. No era la primera vez que debatía con un castrista y sabía ya cómo se las gastan. Uno de sus trucos más habituales es ese que os decía de los datos, te empiezan a soltar datos, como si fuesen la Wikipedia. Y esto y tiene tanto en sanidad y en educación y en no sé qué, y esto le ha costado, el bloqueo cuesta tanto dinero, y te lo dicen casi al céntimo, al centavo de dólar, lo que les cuesta al día el bloqueo. Tienen un montón de datos que entiendo yo que se los entregan. Son datos que por supuesto no valen para gran cosa, pero en fin, los van soltando. Aparte de ese tienen otro que es no dejar hablar al oponente. Es un truco especialmente desesperante para el que está al otro lado porque no puedes hilar tus argumentos. De manera que te pones a hablar, el otro te interrumpe, saca de contexto lo que has dicho mientras te interrumpe y lleva el debate por donde él quiere. Luego, aparte de eso, son maestros con todo tipo de falacias, como la del hombre de paja o la de asociación. La de asociación es muy habitual en ellos. El fracaso del castrismo es de tal nivel que, claro, hoy solo lo puede defender quien vive del propio castrismo y por lo tanto pues no va a morder la mano que le da de comer, o fanáticos desorejados, como era el caso de aquel caballero. Respecto a lo que comentas de los médicos cubanos que hay repartidos por el mundo, a ver, esto que cuentas es completamente cierto, al 100%. Y me consta que tengo cubanos al otro lado que escuchan la Contracrónica diario, ya sea porque están en España o en Estados Unidos o en otras partes del mundo. En fin, que sé que me siguen muchos cubanos, algunos incluso dentro de la isla, aunque os parezca mentira, sé que me escuchan desde allí a pesar de las limitaciones que tienen con Internet. Bien, yo os lo puedo contar, pero es que os lo puede contar cualquier cubano, especialmente los del extranjero. Les envían estos médicos a un país, como, no lo sé, por ejemplo, Brasil o Qatar, como has comentado tú, pero no es nada solidario, no hay internacionalismo ninguno. El gobierno de aquel país paga por los servicios médicos, pero no paga al médico, sino al gobierno cubano, que luego da una limosna al médico para que pueda subsistir allá donde se encuentra. Que muchas veces pues son países, imagínate Qatar, los precios que debe tener ese país con la renta per cápita que hay allí. Muchos aprovechan, claro, desean salir porque una vez están fuera, pues aprovechan que están en el extranjero para largarse. En cuanto pueden, toman un avión a Europa o a Norteamérica y ya se establecen allí. Pero eso tampoco es fácil, porque a menudo dejan a familia en Cuba. Y el régimen de los hermanos Castro siempre ha hecho pagar a los familiares las deserciones, entre comillas lo de deserción, aunque en la terminología comunista eso se le conoce como deserción, como si fuese un ejército. Pues eso, las deserciones de los cubanos que huyen de su paraíso, también entre comillas, por supuesto. Esto tampoco, ojo, es genuinamente castrista, no es que se lo inventasen ellos. Esto es algo que copiaron de las repúblicas populares del este de Europa. Cualquiera que huyese de la República Democrática Alemana, de la Rumanía de Nicolae Ceausescu o de la propia Unión Soviética, lo primero que sabía era los costes que tenía esa fuga, y cuando digo fuga digo bien, en la RDA, la República Democrática Alemana, los que se iban lo llamaban fugitivos. Es decir, la palabra que empleaban era esa, fuga, en alemán, evidentemente. No, es que no utilizaban otra más sencilla, como si habían interiorizado que lo suyo era una cárcel, en una palabra, y hablaban de los que se fugaban de la República. Bueno, pues en cualquiera de estos países, cualquiera que se iba, que se fugaban, sabía que sus familiares dentro del país iban a pagarlo de una u otra manera. Aunque, por supuesto, no tuviesen culpa alguna en ello. Era común que el hermano o el hijo de un fugado no pudiese, por ejemplo, ir a la universidad. A pesar de que fuese brillante lo suyo y tuviese mucho futuro, no. Era el castigo que le dispensaba el régimen. O que si tenía un empleo concreto,
se encontrase con que no podía ascender o directamente le degradaban. Bueno, todo tipo de fechorías han hecho con los familiares de los que se iban de estos países. Pero en fin, que esto se lo explicas a un castrista y te lo va a negar de plano. Te va a decir que esos médicos que se establecen en Miami o en cualquier otro lugar son agentes de la CIA, malvadísimos y que están a sueldo de la inteligencia occidental. Es decir, que son unos traidores y que, bueno, que todo lo malo que les pasa o que les pase les estará bien empleado. Bien, vamos ahora con Carlos, que se apunta a aquella discusión que teníamos hace un tiempo. No sé si la recordáis, esta de que los colegios privados inflan las notas de cara a la selectividad. Quería contribuir a la discusión sobre que los colegios privados inflan las notas. Y bueno, yo creo que eso es algo que se dice siempre, pero que hay que matizar, ¿no? Yo fui a un colegio concertado hace ya, tengo ya 32 años, así que la selectividad ya la pasé hace tiempo, ¿no? Y al final de bachillerato, efectivamente, inflaron las notas. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo tener un 8 de media en este colegio que tener un 8 de media en alguno de los otros colegios de la ciudad, en mi caso Granada, ¿no? Es decir, el nivel de exigencia varía mucho de colegio a colegio. Y bueno, eso es lo mismo que se ve con las carreras, ¿no? No es lo mismo tener, dicen, un 7 en una ingeniería que un 7 en, no sé, alguna de las carreras fáciles que dicen que hay. Pues aquí es lo mismo, es decir, los colegios, aunque te inflen las notas al final, no quiere decir que te estén preparando peor. En muchos casos, o al menos en el mío, quiere decir que te han preparado bastante bien, te han exigido mucho, no te han regalado las cosas, y luego al final, pues, te dan una inflada de notas por darla, básicamente. Ellos lo justifican como para ayudar a entrar en las carreras. Pero bueno, es decir, lo importante que se ve aquí, yo creo que no debería ser las notas infladas de bachillerato, sino la diferencia en notas de selectividad, que, como bien apunta otro cuando escucha, no saben qué colegio están corrigiendo. Y ahí es donde se verá de verdad la diferencia en preparación de los distintos colegios, ¿no? Bueno, ya está, que me enrollo demasiado. Muchas gracias por todo y enhorabuena por los grandísimos programas. Pues mira, Carlos, como comenté en aquella ocasión, no sabría decirte si realmente inflan o no inflan las notas. Entiendo que habrá un poco de todo. Menos aún hablando, claro, de manera tan categórica. En España hay cientos y cientos de colegios privados, concertados y privados. Unos inflarán las notas y otros no lo harán. Unos las inflarán poquito, de los que las inflan, y otros las inflarán mucho. El hecho es que, si nos vamos a los datos, los resultados en selectividad son muy similares en las tres modalidades de colegios: privados, públicos y concertados. Los concertados, para el que no lo sepan, entiendo que los oyentes hispanoamericanos son unos colegios de titularidad privada que hay en España, pero con una subvención estatal. Por eso se llaman concertados. Bueno, lo de concertados viene de que tienen un concierto con la comunidad autónoma, de tal manera que puedes llevar a tu hijo a un colegio que es de titularidad privada y no te cuesta tan caro como si vas a un colegio privado puro. Solo pagas una parte porque la otra se financia con ese concierto. Los alumnos de los privados y los concertados suelen llegar a la selectividad con una nota media ligeramente, el promedio del bachillerato, ligeramente superior a la de los públicos. Si luego ya la nota de la propia selectividad ya es muy similar, sin importar si es privado, público o concertado. Estamos hablando de décimas de punto. Y porcentajes de aprobados en selectividad, que también son muy similares. Depende del año, pero por lo general suelen aprobar en torno al 92-94% de los alumnos. En ese punto ya hay diferencias, pero no tanto entre colegios privados, públicos y concertados, como entre diferentes colegios con nombre, que tienen, sin importar su titularidad, que tienen ya buenas notas tradicionalmente, o bueno, otros que tienen malas notas tradicionalmente. En el caso de que se produjese un inflado general de notas en los colegios privados y concertados, esto saltaría en el momento de la selectividad. Es decir, nos encontraríamos con que la nota de selectividad de promedio de los privados y de los concertados sería sensiblemente más baja que la de los públicos. Bien, eso no sucede. Así que sinceramente creo que aquí no hay debate más allá del que quieran buscar los que pretenden cerrar estos colegios privados y concertados.
que supongo que ya sabes, Carlos, que hay muchos partidos, varios partidos por lo menos, partidos políticos que no les tienen ninguna simpatía. Y ya es curioso esto, porque cada alumno que va a un colegio privado, sus padres por supuesto pagan lo mismo de impuestos, seguramente más, de hecho, pero bueno, cada uno que va a un colegio privado está saliendo de la enseñanza pública, que no hace uso de la enseñanza pública, no sobrecarga la enseñanza pública. Algo parecido a lo que sucede con la sanidad pública y la sanidad privada. Los clientes de la sanidad privada descongestionan la sanidad pública, haciéndola pública mucho más eficiente. Así que aquellos que se dicen defensores de lo público, lo estatal, deberían también decirse defensores de lo privado, aunque solo sea por conveniencia, caray. Pero claro, en esto, como en todo, les mueve la ideología más que cualquier otra consideración. Bien, seguimos con otro Carlos, en este caso un Carlos de las Islas Canarias, que vuelve con el tema este de izquierda y derecha, que es uno de los temas clásicos de la contrarréplica. Hola Fernando, buenos días. Gracias por contestar a mi mensaje sobre el qué es ser de derechas o de izquierdas. Y quería hacerte un comentario al respecto. Me parece un gran error por nuestra parte, por parte de todos los que no queremos hablar politiqués, entonces asumir estos términos, ¿no? Porque ya entramos en la narrativa y en la dialéctica del politiqués, que al final creo que definirse como de izquierdas o de derechas no deja de ser conceptos de ese idioma, ¿no? Que no dicen nada, pero que sirven para que ellos mantengan el poder. Bueno, un saludo y hasta otra. Pues sí, Carlos, correcto. La izquierda y la derecha tienen significados tan amplios y difusos y imposibles de delimitar con precisión que per se no significa nada, a no ser que le pongas, digas, soy de derechas, de izquierdas, a no ser que le pongas muchos matices, no explica exactamente cuál es tu posición política. Pero bueno, la lengua está para entenderse, dices que no debíamos utilizar estas dos palabras, porque está para entenderse la lengua, y creo que todo el mundo entiende de manera muy general lo que es izquierda y lo que es derecha. Esta es la razón por la cual yo creo que se deben usar estos dos términos, porque son entendidos en el acto por nuestros interlocutores, y yo cuando hablo para que me entiendan, no para ningún... Si no me callo, si no tengo intención de que me entiendan, prefiero no decir nada. Es como cuando me preguntan ¿por qué te gusta? ¿Por qué vendes libros? Pues para que los lean, los escribo para que los lean. Por eso me esfuerzo en que se vendan. Si no, esto de la contrarrevolución francesa, pues lo hubiéramos tenido esta conversación, Alberto y yo, tan a gusto en mi casa tomando café, y no hubiéramos necesitado el trabajal que nos dio hacer el libro, etcétera. Pues pasa lo mismo con hablar. Si no tienes intención de que te entiendan, mejor no dices nada. Así que si vas a hablar, si vas a comunicar, es fundamental utilizar los términos comprendidos por todos. Otra cosa ya es que si te metes en un debate o en mayores profundidades, pues te veas obligado a matizar cuál es tu posición política concreta o cuál es la posición política concreta de quien estés hablando. Pero para una conversación básica, creo que esto de derecha e izquierda son dos términos perfectamente operativos. Luego, además, ten en cuenta una cosa, Carlos. A ver, quien más abusa en España de los términos izquierda y derecha es la izquierda. Ya digo, al menos en España. Aquí la izquierda cuenta con una sobrelegitimación, tiene muy buena imagen. Autodenominarse de izquierdas es como muy cómodo porque te incluye en el grupo de los buenos automáticamente, de los sensibles, de los solidarios, de la gente que se preocupa por los demás, por el medio ambiente, por los pobres, etc. Mientras que si te autodefines de derechas, lo más normal es que tu interlocutor considere pues que eres alguien, no sé, como mínimo amigo de ciertas soluciones autoritarias. Bien, esto sucede en España y creo que todos los españoles saben perfectamente lo que digo. Esa es la realidad. El término derecha está muy estigmatizado desde hace décadas y aunque últimamente parece que la palabra al menos se ha rehabilitado algo, lo cierto es que mucha gente que es de derechas, en sus distintos sabores, que son muchísimos, os lo aseguro, sigue rechazando definirse como tal, no lo sé, por miedo a que consideren que se trata de una mala persona o de un egoísta o de alguien que quiere que los niños se mueran de hambre por la calle. Así que el primer trabajo aquí sería tratar de recuperar el término derecha, de tratar de rehabilitarlo y quitarle el estigma. En otros países no supone problema alguno decir que se es de derechas, más bien todo lo contrario. Lo dicen en algunos sitios con muchísimo orgullo. Pero bueno, aquí hay lo que hay. Aquí tenemos nuestros complejos heredados de nuestra propia historia. Eso
como es normal, la izquierda lo sabe, lo descuenta y lo aprovecha al máximo. Especialmente entre la gente joven, que es la que suele estar más preocupada por lo que digan o lo que piensen los demás de ellos. Bien, vamos con Ricardo, que nos habla de un tema muy críptico, y cuando digo críptico lo digo con doble sentido, que no entiendo yo mucho de esto, y además es que nos va a hablar de criptomonedas alternativas. Y ya con esto cerramos. Hola, buenas, Fernando. Quería aportarle algo de información a los contraescuchas al respecto de las criptomonedas alternativas, porque mucha gente ya sabe lo que es el Bitcoin, pero hay poca información sobre otras. Por ejemplo, una de las más exitosas recientemente es el blockchain de Ethereum, que usa Ether como moneda para pagarle a los mineros, que son gente con ordenadores muy potentes por el mundo, que se dedican a almacenar y ejecutar contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes son como contratos normales, pero en vez de recurrir al juez cuando una parte incumple, el contrato es ejecutado por un programa informático, lo cual demostró traer enormes ventajas a la hora de ejecutar contratos simples. Por ejemplo, un cambio de divisas. Esto, claro, hizo que se multiplicara tanto el uso del blockchain de Ethereum que se sobrecargó. Y las comisiones por ejecutar contratos se multiplicaron desde el 2019, que te costaba unos céntimos, hasta ahora que te puede llegar a costar $40 si te descuidas y ejecutas un contrato en un momento de mucha demanda sobre el blockchain de Ethereum. Esto, claro, incentivó la demanda sobre el Ether, que es su moneda, y en los últimos 12 meses aumentó el Ether en un 1200%. Que es una locura. Y esto ya suma casi 250.000 millones de dólares de valor total, que es un cuarto de lo que vale Bitcoin, más o menos. Claro, todas estas comisiones hicieron que aparecieran varios competidores a Ethereum, que básicamente ofrecen el mismo servicio o un poco mejorado, pero sobre todo con unas comisiones mucho más pequeñas y con mucha más capacidad en su blockchain. Los más grandes que yo conozco son Binance con BNB, Cardano con su moneda ADA o ADA y Polkadot con DOT, que son por capitalización la tercera, la sexta y la séptima cripto. Luego también hay otras que se especializaron en solo un tipo de contrato inteligente. Por ejemplo, Uniswap se dedica a hacer exclusivamente cambios de criptodivisas. Por ejemplo, ellos te cambian bitcoins a Ethereum o Ethereum a Stellars o lo que quieras. De una forma descentralizada, o sea, el poder computacional para hacer eso lo aportan mineros también, de esta manera descentralizada. También hay otras criptomonedas que se usan para reflejar el valor uno a uno con otros activos del mundo real. Por ejemplo, el USDT o el Tether al dólar básicamente refleja el dólar uno a uno, pero la gente escoge usar el Tether en vez del dólar de verdad porque resultan menos comisiones cuando estás haciendo trading entre criptomonedas. Y bueno, finalmente quería tocar los NFTs, que son básicamente la novedad en el mundo cripto, que son contratos inteligentes mayoritariamente hechos en Ethereum últimamente, que dan derechos de propiedad abstractos a cosas digitales. Por ejemplo, el primer tweet del fundador de Twitter se vendió por $3 millones. O un cuadro, pero un cuadro digital, o sea, pintado en un ordenador, que lo pintó uno llamado Beeple, se vendió por $69 millones en subasta. O, por ejemplo, LeBron James haciendo una canasta se vendió por $280.000. Entonces, claro, estos contratos se pueden dividir y revender. O sea, que es algo parecido a los cromos de antaño, pero por internet. Bueno, aquí acabo. Un saludo a todos los contraescuchas y enhorabuena por el programa. Pues nada, muchas gracias, Ricardo. No me he enterado de mucho. Vamos, que buena parte de lo que has dicho me ha sonado a chino mandarín. Ahora bien, entiendo que lo que nos comentas es de utilidad para mucha gente que sí está metida en este tipo de inversiones y que le encanta todas las criptomonedas en general y también las alternativas. Así que aquí se queda. Con esto, como decía antes, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Me han entrado 5 temas, no está nada mal. Así que, queridos amigos, estamos hoy a día 23, mañana es 24.
y tendremos una contracrónica normal, no una contrarréplica, sino una contracrónica las propias del lunes al jueves. Así que con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.